Muy buenas noches. Vamos a compartirles el video tutorial en función de la formulación de niveles de dominio del desempeño en el aprendizaje por competencias. Estos niveles de dominio del desempeño son 4: el nivel receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. Vamos a hacer un recordatorio en cuanto a los componentes de una competencia profesional integrada o competencia específica de la asignatura. De acuerdo al ejemplo que hemos venido desarrollando, entonces tenemos como primer componente el problema a resolver. De ahí la unidad de competencia, y con base a la unidad de competencia se formularon los criterios de desempeño del saber hacer, saber pensar y saber ser. Y de acuerdo a los criterios del saber hacer, se seleccionaron las evidencias de aprendizaje. En este ejemplo seleccionamos para estos 3 criterios de desempeño. En el primer criterio diagnostica la realidad comunitaria. La evidencia es un informe de diagnóstico. En el segundo criterio la evidencia es el perfil de proyecto. Y en el tercer criterio aplica la evaluación. Es un formato de un instrumento de evaluación de proyecto. En esta parte que vamos a formular los niveles de dominio del desempeño, lo vamos a hacer con base a lo que ya habíamos definido en el anterior video sobre la estructura de un informe de diagnóstico, que la dejamos de 3 componentes. Ahora, como nos corresponde redactar niveles de dominio del desempeño en el aprendizaje, lo vamos a hacer de acuerdo a esta estructura. Entonces nos vamos para acá y vamos a ver esta matriz en donde vamos a proceder a la formulación de los niveles de dominio del desempeño en el aprendizaje. Como ustedes ya conocen la taxonomía que propone la socioformación, aquí en este cuadro tenemos entonces los verbos para cada nivel de dominio, tanto receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. Para ir aclarando un poco qué son los niveles de dominio del desempeño, pues es desde el nivel básico hasta el nivel más óptimo en el desempeño de acuerdo a una actividad de aprendizaje que desarrolla el estudiante, y se va a evidenciar cabalmente en una evidencia de aprendizaje, que en este caso es un informe de diagnóstico. Y ese informe de diagnóstico tiene 3 componentes. Por cada uno de estos componentes vamos entonces a formular los niveles de dominio del desempeño. Existen hasta el día de hoy alrededor de 8 formas o procedimientos de cómo redactar niveles de dominio del desempeño. Para este ejercicio vamos a hacer un ejemplo con la forma más sencilla de hacerlo. Entonces, aquí tenemos la estructura del diagnóstico, la identificación del problema, identificación de alternativas, el análisis de viabilidad. Ahora vamos a redactar niveles para este componente. Lo más fácil es retomar de acuerdo a los verbos. Nos vamos acá a los verbos y vamos a encontrar acá relaciona. ¿Por qué? Porque, digamos, en la identificación del problema, lo mínimo que puedo exigir al estudiante es que él relacione los componentes de la identificación del problema. Este sería el primer nivel, que es relacionar los componentes de la identificación del problema. ¿Cuáles son esos componentes? La detección de problemas es el listado de problemas. Con ese listado de problemas, la priorización para tener uno. Ya priorizado ese uno, con el árbol de problemas y el árbol de objetivos, definirlo. A eso se refiere la relación que debe existir en este informe. En el segundo, que es el nivel resolutivo, nos vamos acá a los verbos y vamos a seleccionar el verbo comprende. ¿Qué va a comprender?
comprende las causas y efectos del problema priorizado. Ahora nos vamos al nivel autónomo, y qué es lo que nos interesa acá es que nos vamos, y de acuerdo a los verbos que tenemos acá, vamos a utilizar el verbo. Vamos entonces a seleccionar el verbo vincula y lo vamos a anotar acá. Vincula los componentes en función del problema priorizado. Y nos vamos al último nivel, que es el estratégico, y vamos a seleccionar acá, de acuerdo a los verbos, el verbo evalúa. ¿Qué vamos a evaluar entonces? Evalúa el proceso de identificación del problema priorizado. Bueno, entonces ya tenemos acá los niveles de dominio del primer componente del informe de diagnóstico. Aquí lo que hace entonces es relacionar los componentes. Aquí comprende las causas y efectos del problema priorizado. Aquí vincula los componentes en función del problema priorizado. Y por último evalúa el proceso de identificación del problema priorizado. Ahora nos vamos al segundo componente del informe de diagnóstico, que es la identificación de alternativas de solución. Nuevamente nos vamos a los verbos y nos vamos a buscar aquí al verbo y vamos a utilizar el verbo identifica. Alternativas de solución del problema priorizado. Aquí las identifica, aquí las explica, porque aquí tenemos el verbo explica. Vamos a buscar el verbo para el autónomo y es que las analiza. Y por último el verbo evalúa. En este caso es más fácil porque le vamos a agregar únicamente el apellido que tiene el verbo. O sea, aquí identifica las alternativas de solución del problema priorizado. Aquí las explica, aquí las analiza y por último las evalúa. Ahora bien, terminado este segundo componente, nos vamos a lo que es el análisis de viabilidad y factibilidad. ¿Cuáles van a ser entonces los niveles de dominio del desempeño en este componente? Bien, en este caso, lo primero es describe. Describe información básica en el instrumento de evaluación. Aquí describe la información del instrumento de evaluación. Aquí la comprende. Aquí tenemos el verbo comprende. En el caso del autónomo nos vamos y vamos a utilizar argumenta
por último se va a utilizar lo que es sintetiza. Muy bien, ahora entonces, para ir agregándole más información a cada uno de estos, aquí describe información básica en el instrumento de evaluación. Aquí comprende la información que utiliza en el instrumento. Aquí comprende la información que utiliza en el instrumento. Aquí argumenta la viabilidad y factibilidad de la alternativa de solución. Y en el último nivel estratégico para lo que es el análisis de viabilidad, sintetiza la información que contiene el formato del instrumento. Bien, como pueden ver ustedes, entonces acá lo que hicimos fue redactar niveles de dominio del desempeño para cada uno de los componentes de la estructura de lo que es un informe de diagnóstico. Hasta acá entonces terminamos con los componentes de una competencia profesional integrada. Ya para concluir, entonces ya tenemos hasta este momento cuál es la unidad de competencia, que es planea un proyecto de desarrollo social en el nivel comunitario para responder a las necesidades y o problemas comunitarios que faciliten la gestión, ejecución y evaluación. ¿Cuál es el problema a resolver en el contexto? Bueno, ¿cómo se planea un proyecto de desarrollo social en el nivel comunitario? De acuerdo, para responder a este problema hay tres resultados de aprendizaje o criterios de desempeño. El primero es el diagnóstico de la realidad comunitaria con base en metodología de investigación participativa. La evidencia de aprendizaje es un informe de diagnóstico con esta estructura de estos tres componentes. Con estos tres componentes nos vamos acá y con base a los verbos de cada nivel de dominio redactamos esos niveles de dominio del desempeño que se van a ver reflejados entonces en el informe cuando ya lo entreguen los estudiantes. Así es que les agradecemos por su atención y muy buenas noches.